Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy quiero hablarles acerca del Espíritu Santo, pero hoy les quiero hablar de la profecía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que dice la profecía que hay del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo a la tierra. La profecía que encontramos en el Antiguo Testamento la vemos aquí en el libro de Isaías, el capítulo 32, verso 15, y dice así: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Mi hermano querido y amigo, aquí está la profecía, aunque el contexto de este texto lo que dice es una advertencia acerca de las mujeres de Jerusalén. Lo que el Señor está advirtiendo a las mujeres de Jerusalén, pues lo dice hasta que venga el Espíritu Santo. Aquí hay una palabra profética de la venida del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 24, se nos habla se nos habla acerca de otra profecía, y dice así: Ezequiel capítulo 36, versículo 24, dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra y os traeré a vuestro país, dice el Señor. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el Señor. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra, dice el Señor. Entonces ahí tenemos clara y definitivamente otra profecía, o una profecía clara y definitiva del Señor. El Señor iba a enviar el Espíritu Santo, y desde luego nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento se cumple aquello de que el Señor enviaría su santo y divino Espíritu. Otro que nos habla, u otro profeta que nos habla de la venida del Espíritu Santo, es Joel capítulo 2, verso 28. Y dice de la siguiente manera: dice el profeta Joel 2, 28, dice lo siguiente. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Entonces nosotros vemos cómo el Señor habla proféticamente acerca de la venida del Espíritu Santo, y decía que él venía para que profetizaran, para que hubiese la predicación de la palabra, y hubiese también la otra profecía que vendría en aquellos días de toda persona, en una o de otra persona, a los que le fuera dado el profetizar o el andar en el Espíritu Santo del Señor. Así que, mis hermanos queridos, entonces aquí tenemos la profecía del Antiguo Testamento, lo que nos enseña. Ahora, en Mateo capítulo 3, verso 11, se nos enseña y se nos dice acerca el comienzo, pues, del apóstol de Juan el Bautista, cuando estaba bautizando. No, él no era apóstol, pero se lo llama como Juan el Bautista. Entonces dice que Juan el Bautista estaba bautizando al otro lado del Jordán. Allí estaba él bautizando. Y dice acerca del bautismo lo siguiente. Dice en Juan capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua, dice Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que el Espíritu Santo, una de las misiones del Espíritu es bautizar a las personas. En Espíritu Santo dice, y fuego. Ahora, Él los iba a bautizar en Él, para que tuvieran sabiduría, para que tuviésemos entendimiento, para que tuviésemos paz en nuestro corazón, para que supiésemos las cosas que tenemos que hacer, para ser guiados por el Espíritu Santo, para andar en el Espíritu, para hacer las cosas del Espíritu, los pensamientos del Espíritu. Todas estas cosas el Espíritu Santo nos las enseña a nosotros. Dice entonces que para eso necesitamos ser bautizados. Ahora, cuando habla del fuego, el fuego se refiere a Dios mismo. El fuego es fuego purificador. El fuego purifica, quita el pecado del hombre. Por eso San Juan dijo estas palabras de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo vino precisamente para darnos a conocer, para darnos a entender que Él era el que venía a enseñarnos, a guiarnos y a fortalecernos para que fuéramos al Señor Jesucristo, hiciéramos lo que teníamos que hacer, nos arrepintiéramos de nuestros pecados y arregláramos esa relación que estaba rota con Dios. Así que el Señor nos enseña aquí y nos dice con claridad qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, en San Juan capítulo 14, verso 17, el Señor Jesús nos enseña lo mismo, nos dice acerca del bautismo, nos dice acerca de que Él fue bautizado, no porque Él necesitara ser bautizado, no porque Él tuviera que ser perdonado los pecados, sino para darnos ejemplo. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Así que tenemos entonces nosotros esa enseñanza del Señor. Tenemos nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo que nos ha enseñado, que nos ha guiado. Tenemos la profecía entonces del Antiguo Testamento y tenemos la profecía en el Nuevo Testamento. El tiempo no nos alcanza para hacer tantas cosas, pero hay muchas cosas que el Espíritu Santo vino a hacer, entre ellas las siguientes. Entonces el Espíritu Santo nos da identificación. Nosotros hemos perdido la identidad, no hemos sabido, por eso sabíamos, por eso hay mucha gente, la gente que no tiene el Espíritu de Dios, que no tienen al Señor, no conocen al Señor, es gente que no se identifica con Dios. Pero nosotros tenemos la identificación. El Espíritu Santo ha venido para que usted y yo nos identifiquemos con Dios, nos identifiquemos en aquello porque nosotros somos creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no solamente estas son palabras, estos son hechos. Tenemos la identificación por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos hemos entregado al Señor, tenemos que tener un cambio y ese cambio lo da el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento, que después vamos a estar hablando seguramente de eso, del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento es el que trae un cambio de vida al corazón del hombre. Y trae un cambio. Entonces, no solamente trae la identificación, sino que nos da un cambio. Ahora, cuando el hombre se ha identificado con Dios, cuando el hombre ha cambiado su manera de ser, cuando el hombre ha cambiado su vida, cuando el hombre anda en vida nueva, cuando el hombre anda en relación con Dios, entonces el hombre tiene revelación de Dios. El Espíritu Santo le revela, le muestra y le enseña las cosas que él tiene que hacer. Vamos a ver, aunque en la próxima conferencia vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 8 en este lugar. Romanos capítulo 8 nos enseña aquí y nos dice lo siguiente. Nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí tenemos el andar en el Espíritu. Nosotros andamos por el Espíritu Santo y la ley de Cristo o la ley del Espíritu de Dios es lo que aquí se llama la ley del Espíritu, es lo que nos ha librado a nosotros, a usted y a mí, nos ha librado del pecado y de la muerte.
El versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces Él nos hace pensar a nosotros también en las cosas del Espíritu, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Los que tenemos el Espíritu de Dios pensamos en las cosas del Espíritu. Y dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y dice el escritor, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hace una declaración, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos, de que somos de Dios. El versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo hace morada en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos enseña y nos muestra cosas maravillosas, cosas grandes, cosas hermosas que nosotros debemos enseñar, que nosotros debemos hacer. Cosas grandes y maravillosas. Yo quiero tener una oración en este momento por aquellas personas que no conocen al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo clamo por aquellos que no te conocen. Clamo en el nombre de Jesucristo. Clamo en el nombre de Jesús para que tú seas el que habla por el Espíritu Santo, que tú seas el que convence de pecado, tú seas el que convence de juicio y tú seas el que convence de justicia a esta persona. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que estas personas crean que tú enviaste a Jesucristo al mundo para salvar a aquel que crea en él. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos por estas personas. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios esté con ustedes.